Reportajes Tele 13. Pocas cosas en la vida gozan de tantos resguardos como la compra de una casa, un departamento o un terreno. Para muchos representan los ahorros de una vida o la seguridad para su vejez. Registros públicos y solemnidades notariales custodian la seriedad y seguridad de esas adquisiciones. Pero ¿qué pasa cuando por sorpresa se entera de que esa propiedad ya no es suya? Me percato que la propiedad ya no estaba a nombre de la congregación. El año 2020 él quería vender la propiedad y ya de febrero del 2019 su propiedad había sido traspasada a un tercero que él desconocía. Querellantes de distintas ciudades apuntan a una de las notarías más grandes de Chile como el lugar donde terceros habrían usurpado su identidad y luego concretado el despojo de sus propiedades. Eventuales fraudes por miles de millones de pesos que hoy están en los ojos de la justicia. ¿Se imagina enterarse por sorpresa que un tercero vendió su propiedad o que la herencia familiar ya fue cobrada por un extraño? Denuncias por millonarios fraudes apuntan a escrituras públicas supuestamente confeccionadas en una de las notarías más grandes de Chile. Personas humildes, empresarios y hasta religiosos habrían sido víctimas de las falsificaciones. Esto es Reportajes de Tele 13. La emblemática Basílica Nuestra Señora de Lourdes, emplazada a un costado de la Quinta Normal, es tal vez la expresión más visible que hay en Chile de los agustinos de la Asunción. Terrenales aflicciones de esa congregación, acciones de las que habrían sido víctimas, marcarían el inicio de una trama que nos llevaría a denuncias sobre usurpaciones, falsificaciones y fraudes por miles de millones de pesos. Lejos del imponente santuario capitalino, en el tranquilo balneario de Las Cruces, los religiosos habían poseído estos terrenos costeros desde 1960. Un sitio que colinda con el mar y que había servido por décadas para el retiro de los agustinos. Pero en nuestra reciente visita comprobamos que algo había cambiado. Hoy el sitio tiene nuevos ocupantes. Nosotros no podemos hablar nada, tienes que venir y hablar con el abogado. ¿Qué abogado es? Sergio, lo único que yo puedo darle es el número de él. ¿Aló? Hola, buenas tardes, con Sergio. Sí, con él. Nosotros queríamos consultar porque, como estaba haciendo este reportaje, la opinión de todas las personas que están involucradas y queríamos saber si lo podíamos entrevistar a usted al respecto. No. No va a dar su versión. No, por favor, no. La aparente ocupación de la casa de retiro fue la primera señal. Otras más graves se irían revelando cuando esta abogada asumió la causa. Los mismos vecinos fueron los que hicieron las denuncias y se contactaron con la congregación respecto a que estas personas estaban ocupando parte del terreno. Y nosotros hicimos las acciones legales, o sea, en este caso la congregación hizo las acciones legales para hacer la querella correspondiente por usurpación. La casa que poseían desde 1960 no solo habría sido usurpada, peor aún, ya no pertenecía a los religiosos. Así se advertía en una reciente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Un supuesto mandatario de la congregación, al que los religiosos ni siquiera conocían, había transferido la propiedad. Considero personalmente que aquí hay actos de mala fe, que hay delitos que deben ser investigados. El valor comercial del terreno superaría los 1.000 millones de pesos, pero el supuesto representante de la congregación lo transfirió en apenas 140. La evidente desproporción no impidió que la transferencia fuera inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Las personas son libres para estipular las condiciones del contrato y el valor de venta de las propiedades. Tras la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, el terreno quedó legalmente transferido a un tercero. Así, sin siquiera enterarse ni haber cobrado un peso, los religiosos habían sido despojados de la millonaria propiedad. Pero ¿cómo alguien llegó a transferir una propiedad ajena superando todos los controles del sistema legal chileno? La investigación nos llevó hasta una notaría ubicada en el centro de Santiago. Aquí se confeccionó el mandato que permitió transferir la propiedad de Las Cruces. Lo otorgó el supuesto representante de la congregación, que se acreditó como tal con un certificado expedido por el Arzobispado de Santiago. El notario no detectó un detalle relevante. El certificado no era real.
quisiéramos aclarar que el certificado en mención es falso. No se condice con aquellos que tenemos respaldados en nuestros archivos. Y también nuestros documentos oficiales se encuentran registrados con número correlativo e implementamos firma electrónica avanzada para evitar cualquier posible falsificación. La presentación del documento falso en esta notaría fue el inicio de una cadena de actos que terminó con los religiosos despojados de la propiedad. Una que, según su abogada, está muy por encima de los 140 millones de pesos en que fue vendida. Estamos hablando de un avalúo fiscal de 490 millones de pesos y con un avalúo comercial de por lo menos 1.500 millones de pesos. El escándalo quedó al descubierto hace un año cuando se detectó que la notaria Gloria Acharán validó 17.000 firmas en tan solo un día. En 2014, la misma 42 Notaría de Santiago se volvía noticia nacional. Malas calificaciones y cuestionamientos a firmas de candidaturas políticas le costaron la destitución a la antigua titular Gloria Acharán. Una de las notarías más grandes de Chile quedaba vacante. Y en octubre de 2016, el abogado Álvaro González Salinas fue escogido para asumir como titular. Él también tenía un caso concreto que lo atañía directamente y que lo obligaba además a ser más diligente. Y es que él sucedió a una notaria destituida por haberse falsificado firmas en su notaría. Pese al cambio de notario, los cuestionamientos volverían a surgir pronto. Al menos 15 querellantes han vuelto a acusar nuevas irregularidades, supuestas negligencias que habrían permitido a terceros vender propiedades sin el consentimiento de sus dueños y concretar fraudes millonarios en distintas regiones del país. En los registros del Poder Judicial pudimos advertir que las escrituras de la 42 Notaría son cuestionadas en causas por usurpación de nombre, falsificación de instrumento público y estafa. 3 propiedades ubicadas en Zapallar, 2 en Puente Alto, otra en San Fabián, Navidad, Las Cruces, Cerrillos, La Florida y Recoleta habrían resultado afectadas. También acciones y dinero en efectivo. Hay distintas querellas que han sido presentadas por otros abogados y que también se está investigando en este caso la Fiscalía Centro Norte. Anualmente los bancos publican la nómina de acreencias bancarias, una lista de personas con depósitos que no han sido reclamados por un largo tiempo. En 2017, dentro de esa nómina, aparecieron los clientes del abogado Flavio Herrera, cerca de 170 millones de pesos correspondientes a una herencia que se alistaban a retirar. Pero al momento de ir al banco, se enteraron de que alguien se les había adelantado. El banco les dice que esos dineros ya no existían porque habían sido retirados. El supuesto estafador habría advertido la existencia del dinero en el listado público de acreencias bancarias. Para retirarlo, necesitaba una escritura pública en que los dueños autorizaran el retiro de los fondos. Según los querellantes, obtuvo ese instrumento público presentando cédulas de identidad falsas en la 42 Notaría de Santiago. Era evidente de la sola revisión visual que esas cédulas eran falsas. Las cédulas de identidad chilenas expresan los meses con letras, pero las que fueron presentadas en la 42 Notaría lo hacían con números. Un detalle fácilmente advertible, según el abogado Flavio Herrera. Además, las cédulas de identidad no tienen ningún código identificatorio. Con eso ya es suficiente para que el notario hubiera rechazado todas las cédulas de identidad que él dice que le exhibieron. Pero algo más inusual ocurrió en la confección del cuestionado mandato. Según la querella, uno de los firmantes ya estaba fallecido. Más sorprendente resulta que el notario señor Álvaro González Salinas haya tenido ante sí a un muerto. Dicho de otro modo, es del todo insólito que haya sido rogado y que el notario presenciara tal rogativa porque el rogante estaba del todo fallecido. Se desprende que el notario fue negligente en la revisión de la identidad. Usted tiene que pensar que la función del notario todo el día es mirar cédulas de identidad. Si hay algo de lo que tiene que saber el notario, es cómo son las cédulas de identidad que se emiten en Chile. Los cuestionamientos contra actos de la 42 Notaría de Santiago continuarían. En abril de 2018, la Corte de Apelaciones aplicó una medida disciplinaria de censura por escrito en contra del notario.
La razón, delegar el ejercicio de la fe pública, algo que le corresponde de manera exclusiva y excluyente. Pero las denuncias sobre supuestas irregularidades en escrituras públicas de la 42 Notaría se siguieron acumulando e impactando en propiedades de distintas zonas del país. Respecto a la gravedad de los hechos, a juicio nuestro sí hay hechos graves que se tienen que investigar, toda vez que cuando nosotros fuimos a la notaría, dentro de la excusa que nos dio el abogado de la notaría, es que esto se debía a un funcionario de la misma notaría que estaría involucrado en los hechos de la querella, y no solamente en los hechos de querella, sino que en varios hechos que se han falsificado estas escrituras. Las supuestas irregularidades en escrituras públicas de la 42 Notaría de Santiago también habrían surtido efecto en 2 propiedades de Laguna de Zapallar. El antiguo dueño de uno de esos sitios, evaluado en 100 millones de pesos, asegura que jamás firmó la escritura pública donde aparece transfiriendo la propiedad. Él además certificó por medio de un perito caligráfico privado que efectivamente esto era una falsificación que se realizó en la 42 Notaría de Santiago. Según el informe pericial aportado por los creyentes, la presión, velocidad y trazado de las firmas dan cuenta de una falsificación. La pericia es parte de las acciones penales, civiles y disciplinarias que han ejercido contra el notario y contra quienes resulten responsables. Y que obviamente también se tenga que investigar no solamente las pericias caligráficas de las personas que efectivamente comparecieron a esta escritura, sino que al mismo tiempo la responsabilidad disciplinaria, incluso penales, que le pueden eventualmente corresponder al notario que autorizó dicha escritura pública. En los registros del Poder Judicial podemos advertir que escrituras cuestionadas de esta notaría son citadas en causas de usurpación de nombre, falsificación de instrumento público y estafa que afectan a bienes muebles y inmuebles ubicados en más de una decena de lugares del país. Un valor comercial de 1.500 millones de pesos. De ese valor estamos hablando. Y no solamente en mi caso, estamos hablando de 1.800 millones de pesos en otras causas. Estamos hablando de fraude. Y obviamente queremos estudiar las acciones legales, que en este caso responsabilidades civiles a lo menos de carácter notarial. Nosotros jamás vamos a hacer defensa corporativa de una persona que fue sancionada por los tribunales. No nos podemos pronunciar hoy día, porque está en sede judicial. Pero del momento que hay un pronunciamiento de los tribunales y ese pronunciamiento sea condenatorio, nosotros por ningún motivo vamos a defender corporativamente a nadie. Nosotros estamos para dar transparencia a la población que ha confiado en nosotros. A través de correos electrónicos y llamadas telefónicas intentamos concretar una entrevista con el notario Álvaro González Salinas, pero el titular de la 42 Notaría de Santiago no accedió y solo respondió con una carta. Es que vengo a responder que en esta oportunidad no concederé entrevista, toda vez que los antecedentes por los que se me consulta se encuentran siendo conocidos por nuestros tribunales de justicia e investigados por el Ministerio Público. Causas e investigaciones que se encuentran actualmente pendientes, sin que exista sentencia firme en cada una de ellas. Y es por esta razón que no me corresponde anticipar algún comentario u opinión al respecto. En lo relativo a si se han realizado investigaciones internas por los hechos denunciados, hago presente que estas sí se han efectuado y cuyos antecedentes han sido puestos íntegramente en conocimiento de las instancias judiciales y administrativas correspondientes. Desde la Asociación de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces no quisieron referirse al caso puntual de la 42 Notaría, pero aseguran que a nivel gremial los casos de falsificación estadísticamente son ínfimos. Se hacen 2,5 millones de actuaciones por vía de escrituras públicas con los repertorios de instrumentos públicos. De esos 2,5 millones de actuaciones, creo que serán un 0,01 las que puedan judicializarse o tener algún problema en la justicia, como podría ser el caso que ustedes están reporteando. Finalmente serán los tribunales de justicia los que zanjen si el notario de la 42 Notaría o algún funcionario tiene responsabilidad en la serie de irregularidades denunciadas. El Ministerio Público indaga varios de los casos. De momento, todas esas causas
permanecen abiertas.